Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial para el año 2022. Vamos a comenzar contigo, Aries. Bueno, mi queridísimo Aries, pues vamos a ver qué te va a pasar a lo largo de este año 2022. Vamos a ir echando las cartas en diferentes formas. Vamos a verlo todo. Vamos a hacer una tirada general, trabajo, amor. Todo lo que salga, Aries, todo lo que salga. Vamos a ir comenzando, mi queridísimo Aries. Vamos a ver. Bueno, Aries, comenzamos. El mes de enero del año 2022 es un mes, dicen que bastante triunfante para ti, es un mes de triunfo, es un mes de comunicaciones, es un mes de posibles reencuentros con personas del pasado. Después del amor vamos a ir indagando más a fondo. Continuidad de algo importante para ti, Aries, a lo largo del mes de marzo. En el mes de abril, posibles embarazos, Aries, a lo largo del mes de abril, posibles embarazos. Te veo firmando papeles a lo largo del mes de mayo y junio, firma de papeles. Todos los que estéis, Aries, en situación de juicios y demás, en junio, digamos, como que se reanudaría eso o se terminaría. ¿Bien? Vamos a ver. Bueno, todos los que estéis esperando cambios bastante radicales, yo tengo que decir que se van a dar a lo largo del mes de octubre, Aries. Los cambios radicales a lo largo del mes de octubre. ¿Bien? En cuanto al amor, tengo que decir que muchos de vosotros realmente estaréis como más entregados o notaréis más esa influencia emocional a lo largo del mes de septiembre. Aries, ¿bien? Sale mucho el tema del embarazo, está marcando mucho, y están confirmando el tema del embarazo a lo largo del mes de abril. En el trabajo, Aries, también te tengo que decir que un momento. Hay un cambio en el tema del trabajo, Aries. Hay un cambio, es positivo para ti. Los que estéis esperando algo del trabajo importante, se dará a lo largo del mes de abril. Abril o mayo. Y tiro más para mayo, Tiro más para mayo. Cambios importantes. Cierre de ciclos. Es un año de cerrar ciclos, Y el ciclo que te haga daño, el ciclo que necesites cerrar de tu vida, se cerrará en el mes de septiembre y octubre. En septiembre has tomado la decisión, en octubre lo estás cerrando totalmente. En el tema de la economía, te veo recibiendo algo, algún dinero o algo por el estilo a lo largo del mes de noviembre del año 2022. ¿Bien? Ese dinero es algo que a ti te pertenece. Dicen, es algo que a ti te pertenece y que cambiarían muchas cosas. ¿Bien? Vamos a seguimos, Aries, vamos a ir indagando un poquito más, pero ahora vamos a seguir con el trabajo. Vamos a indagar un poquito en el trabajo, después vamos a seguir con el amor, Vamos a ver. Vamos a indagar un poquito más en el trabajo, Aries.
A lo largo del mes de enero y febrero te veo como iniciando todo movimiento que tú tengas que iniciar para obtener cambios, ¿vale? En el trabajo. Mes de mayo, te repito, caminos abiertos en el trabajo. Los que no estéis trabajando, posibilidad de volver a un lugar del pasado que se daría ya a lo largo del mes de junio. Bien, pero el mes de mayo tienes los caminos abiertos en todos los aspectos, Aries, en todos los aspectos del trabajo. En el mes de agosto hay mucho triunfo, posibilidad de ascender, posibilidad de crecer en el trabajo. Si en algún momento te planteas un cambio dentro del trabajo, ya te digo que empezarás el movimiento a primeros de año y se dará a lo largo del mes de mayo, junio. Muy importante, mayo, junio, esos 2 meses son muy importantes. Aries, todos los que tengáis un proyecto en mente o algo por el estilo, dice, a partir de agosto es cuando tú realmente ves los caminos abiertos, pero en el mes de mayo tú has como arreglado algún documento o algo por el estilo para que estos caminos abiertos se den. ¿Cuándo tendrías la solución final? A lo largo de octubre, noviembre, los que tengáis un proyecto. Solución final y avance realmente en esos meses. Vamos a seguir, mi queridísimo Aries. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir con un poquito de amor, que es lo que más nos gusta y os gusta. Aries, vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar con los temas del amor. Bueno, Aries, tengo que decir que en el tema del amor tú a primeros de año, dice que se puede acercar una persona a tu vida y aunque en un principio se muestra bastante inestable, aquí dice que se irá como estabilizando esas comunicaciones, ¿no? Se irán estabilizando. ¿Qué pasa aquí? ¿Es la persona de tu vida? Pienso que pertenece a tu pasado. Esta persona, yo pienso que pertenece a tu pasado. Y tú tendrás que tomar decisiones a lo largo del año. ¿Por qué tendrás que tomar decisiones? Porque a mí realmente me aparece otra persona en tu vida. Entonces, me habla de 2 personas concretamente. Los que estéis en comunicación con una persona de fuera, de otro lugar, dice, se tomará una decisión a finales de año. Bien, hay una decisión tomada a finales de año. Yo tengo que decir que la persona del pasado, Aries, en este caso dice, a lo largo del mes de agosto, tú descubrirás que esta persona es más de lo mismo. O sea, que puede volver a engañarte de nuevo. Y aquí ya es cuando tú cuando tú ya tienes más clara esa decisión. No la tomas directamente, pero ya sí la tienes más clara. Si tienes más clara esa decisión, si te vas a dejar llevar por esta persona nueva, por lo que yo estoy viendo aquí, te dejarás llevar por esta persona nueva y será algo con mucha ilusión para ti. Es una historia con ilusión, es de las historias que te invitan a empezar de nuevo, a tener esas ganas de vivir, a muchas cosas e incluso te podría llevar a una relación estable. Fíjate que cuando tú estás en esta ilusión con esta persona, Aries, tengo que decir que tienes un planteamiento de irte a otro lugar y dicen, lo cambiarás todo. Lo cambiarás todo. Hay algo que va a cambiar y que tú te quedas, digamos, o empiezas una historia con esta persona.
Aries, que estáis casados, los que estáis en convivencia, los que estáis de novios, a primeros de año se siente como una pesadez en la relación, como unas amenazas, como unos altibajos, como que algo no va bien en la relación. Mes de enero y febrero, distancia emocional. Distancia emocional. Algo sucede aquí, hay algún tipo de amenaza en la relación. Yo no te puedo hablar de ruptura en esta relación. Yo sí te puedo hablar de que primeros de año un poco de altibajos, que en el mes de abril las cosas ya se habrían relajado. Pero ¿qué pasa en el mes de mayo y junio? Pues en el mes de mayo y junio dicen que para alguno de los dos puede haber ciertas tentaciones. Y estas tentaciones tienen que ver con algo del pasado. Tentaciones que nos veremos obligados a parar. Pero no se podrán parar. O sea, este sentimiento no se puede frenar, no se puede parar. Si hubiera un engaño en esta relación, yo no estoy confirmando que vaya a haberlo, pero si lo hubiera, se daría en el mes de agosto. Se daría a lo largo de ese mes. Y a finales de año, si se tuviera que tomar una decisión, se tomaría en el mes de diciembre del año 2022, si es que se tuviera que tomar una decisión. Así que se avecinan tentaciones, Aries, en la relación, y quédate muy bien con los meses que te he comentado. Aries, que tenéis persona especial. Lo mismo te digo, primeros de año, mucha inestabilidad. Mucha inestabilidad. No tiene claro lo que siente. No se sabe lo que siente. Pero a lo largo del mes de mayo algo aquí va a cambiar. Algo va a cambiar. Y esta persona es que comienza, digamos, a tener un poquito más de sentimientos. O a mostrar sentimientos en este caso. Si tu relación se para con esta persona especial que tú tienes, o si la comunicación se para a lo largo del mes de julio, que sepas es que es necesario que se pare. Dicen, será necesario que se pare porque hay una amenaza que puede provocar un problema aquí. Entonces es necesario que se pare. Se reanudaría de nuevo a lo largo del mes de septiembre. Y tú en esta fecha te puedo decir, Aries, que crees que está todo terminado. Pero no está terminado. Esto se reanuda a lo largo del mes de septiembre. También te digo, igual que a los casados, que si tuvieras que tomar una decisión, o esa persona tuviera que tomar una decisión, se tomaría a lo largo del mes de diciembre. Vamos a seguir, mi queridísimo Aries. Vamos a seguir, Aries, con esta tirada anual del año 2022. Vamos con la economía. Aries, año 2022. Vamos a ver un poquito más ahora, ¿eh? El tema de tu economía, Aries, tengo que decirte que sentirás una verdadera amenaza en tu economía a lo largo del mes de julio y agosto, a lo largo de esos meses, ¿eh? Tengo que decirte también que a primeros de año tendrás oportunidad de incrementar tu economía y de hacer cambios. Esa amenaza en tu economía tiene que ver con alguien muy cercano a ti, pero un triunfo se avecina a finales de año y un triunfo muy grande económico, Aries. Atentos a esto, un triunfo, tu vida económica podría cambiar rotundamente a finales de año 2022, a lo largo del mes de noviembre y diciembre del año 2022.
Vamos a seguir, mi queridísimo Aries. Y ahora sí quiero hacer una general, una tirada general a todo lo que salga, como siempre me gusta. Como en todas las tiradas anuales que hago, Aries. Vamos a ver. Todos los que queráis viajar, se dará el viaje a lo largo del mes de febrero. Es un año a nivel general y aquí no voy a hablar de personas en concreto. Yo no voy a hablar de personas que en concreto que tengas cerca. Yo no voy a hablar de eso. Voy a hablar en general, ¿vale? Lo que va a pasar en la vida, en lo que puede pasar en tu país, en lo que puede pasar en general, ¿vale? Entonces, hay una mentira muy grande. Una mentira que será descubierta antes del mes de agosto, dicen. Una mentira que será descubierta antes de ese mes y que se tomarán decisiones obligatorias digamos, en la primera mitad de año se tomarán decisiones obligatorias, serán obligatorias, porque si no se tomaran esas decisiones obligatorias se pararía todo. Aries. En el viaje que te he dicho, Aries, ese viaje podría marcar un antes y un después en tu vida. Y mira que vas a tener muchos, no contratiempos, sino situaciones en tu vida que te harán pensar si de verdad es acertado o no es acertado ese viaje. Es acertado ese viaje. Dice, cambiarán tu vida y te ayudarán a ver algo que a ti te estaba costando ver. ¿Bien? Muy importante. Tengo que decir también, y lo he visto a lo largo de toda la tirada, Aries, a finales de año 2022 es como más, como que a lo largo del año ya se han concluido muchas cosas necesarias, y digamos como que todo fluye de manera distinta. Como que todo va saliendo, como que todo lo que se te atascaba a lo largo del año como que va fluyendo, Aries. Esto es muy importante. No me están saliendo idas de personas que no me están saliendo. O sea, si se espera una ida de alguien, dicen que no será a lo largo del año 2022, ¿vale? No será a lo largo de este año. Cuidado con las mentiras, Aries, sobre todo en la primera mitad de año. Ya me contaréis, mis corazones, qué más que deciros, que espero que os haya gustado este vídeo, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada, no olvidéis activar la campanita y qué más. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.